Bienvenidos a La Economía. Terminó en Río de Janeiro, Brasil, la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que Bolivia se convirtió en el quinto miembro pleno del bloque. Además, el presidente brasileño Lula da Silva entregó el testigo a Paraguay, que ostentará la presidencia del grupo el primer semestre de 2024. En los últimos 6 meses, Brasil se esforzó infructuosamente por concluir las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y parece que la firma aún tendrá que esperar un tiempo. Paraguay ya avisó de que sus prioridades serán otras. Por lo pronto, este jueves el bloque firmó un acuerdo de libre comercio con Singapur, el primero de su historia con un país de Asia-Pacífico. Y para conocer los pormenores de estas informaciones hablamos en Brasilia con nuestro compañero Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, parece que se cierra la ventana para firmar el acuerdo con la Unión Europea por el que tanto lucharon estos últimos meses Brasil y España, que ostentaron las presidencias rotatorias de los dos bloques. Así es, Rosa, un sabor amargo con el que termina esta cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, porque estaba todo dado para que fuera el escenario para anunciar la conclusión del acuerdo tan trabajoso de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto porque existe la percepción entre diplomáticos europeos y sudamericanos de que hay una ventana de oportunidad que se está cerrando. Brasil dejó la presidencia temporal del bloque, que pasará a Paraguay a partir del próximo semestre, y lo propio hará Pedro Sánchez, el presidente español, que dejará la presidencia para Bélgica. Dos países, Brasil y España, que habían trabajado arduamente para que este anuncio fuera concretado, y no está claro, tanto Bélgica como Paraguay, qué grado de prioridad darán a concluir este acuerdo de libre comercio. También hay otro factor, que son las elecciones del Parlamento Europeo a mitad del año próximo, que dificulta también la entrega de concesiones en medio de una negociación tan compleja. Lula criticó hoy lo que llamó el proteccionismo francés y también dijo que hay una traba fundamental, que la Unión Europea debe entender que los países del Mercosur tienen derecho a industrializarse y que también tienen que tener la posibilidad de vender productos con algún tipo de valor agregado. Una negociación que ambas partes reconocen que nunca estuvo tan cerca de concluirse, pero al mismo tiempo todavía quedan trabas muy importantes. Marcelo, el bloque firmó el primer acuerdo con un país de Asia-Pacífico. ¿Es esta la nueva estrategia del Mercosur, buscar nuevos mercados en Asia? Bueno, está claro que si esa fuera la voluntad de Uruguay, por ejemplo, y pudiera imponerse, sería ese el camino. No lo han demostrado los dos socios mayoritarios, Brasil y Argentina, que no se han mostrado tan dispuestos a negociar, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con China, algo por lo que Uruguay viene presionando. El acuerdo con Singapur, sin embargo, es una muestra de dinamismo que entrega a Brasil al término de su presidencia y también ayuda a calmar los ánimos. El Mercosur obtuvo acceso al segundo mayor puerto del mundo y espera así calmar un poco las ambiciones de su socio Uruguay. Muchísimas gracias por ampliarnos informaciones sobre esta cumbre del Mercosur allá en Río de Janeiro. Un saludo, Marcelo. La administración Biden anunció que está estableciendo una nueva política que le permitirá confiscar patentes de medicamentos desarrollados con fondos públicos si considera que sus precios son demasiado elevados. El presidente Biden quiere hacer uso de los llamados derechos de intervención del gobierno, que nunca antes se habían utilizado y que permitirán a su administración conceder licencias a otros fabricantes que puedan vender los fármacos por menos dinero. El objetivo, dice Biden, es que los medicamentos estén al alcance de los estadounidenses. Las farmacéuticas, por su parte, lo rechazan categóricamente. Pues vamos a comentar este asunto con nuestra experta económica en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Esta posibilidad legal para rebajar precios no se ha usado nunca. ¿Cómo se articula? Pues la Administración quiere que las agencias federales usen una disposición legal que es controvertida y que, de hecho, Donald Trump prohibió, que permite que se pueda intervenir en derechos de patentes que surgen de investigaciones en los que ha habido parcial o total financiación por parte del Estado. En el caso de los fármacos, es el caso del casi el 99% de ellos. Esta intervención puede ocurrir si se cumplen determinados requisitos que impidan el acceso razonable a lo patentado. Y la orden de Biden establece que el precio sea uno de esos factores para decidir la ruptura de una patente
patente para que lo puedan producir, por ejemplo, de forma genérica más barata. Esa posibilidad que existe desde los años 80, como dices, no se ha usado nunca. Pero Biden, cuya popularidad está a la baja por su gestión económica, sobre todo por el peso que tiene todavía la inflación en los ciudadanos, dice que esto se va a utilizar para que las farmacéuticas dejen de inflar los precios. El precio de un fármaco para el cáncer, cuyo tratamiento anual excede los $160.000, ha sido uno de los motivos por el que se han movido pacientes, grupos de presión y ahora el Estado para atajar en la medida de lo posible estos precios. Bueno, Ana, ¿y cuáles son las consecuencias de que la administración Biden haga uso de este derecho de intervención confiscando patentes de fármacos? El sector farmacéutico inmediatamente ha dicho que este tipo de intervención va a disuadir en sus esfuerzos de investigación y desarrollo, además que es contrario a la competencia y va a perjudicar sus ingresos. Pero es muy probable que esta legislación solamente se use en casos extremos de precios y no en general en unos tratamientos y en unos fármacos que realmente son bastante caros. Pero además la aplicación de la ley va a quedar a discreción de las agencias, con lo cual va a ser una cuestión casi política, de sensibilidad de quien esté dirigiendo la agencia en ese momento, y puede que se aplique en unas circunstancias y no en otras. En cualquier caso, los inversores no parece que no les ha causado mucho pesar esta noticia de momento, y no ha habido grandes pérdidas entre las farmacéuticas en la bolsa. Interesante. Muchísimas gracias por estas informaciones, Ana. Gracias. La conferencia de la ONU sobre el clima entra en su segunda semana. Es una dura lucha por los fondos y la eliminación de los combustibles fósiles. Hasta el próximo martes, los delegados trabajarán contrarreloj para acordar un texto final. Por un lado, la Unión Europea, Chile y otros países quieren que el acuerdo de la COP28 incluya un llamamiento claro a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pero quieren evitar que el texto abra las puertas al uso del carbón. De hecho, muchas delegaciones siguen sin querer renunciar al petróleo, el gas y el carbón. Uno de los temas de análisis en la Cumbre del Clima de Dubái es el uso de los suelos y las consecuencias de la forestación. En Uruguay, la llegada de la industria de la celulosa, una de las que deja mayor huella de carbono, ha desatado una fuerte polémica, no solo por la potencial contaminación de los ríos, sino además por la siembra de eucaliptos en tierras que son muy fértiles para todo tipo de cultivo. 2,1 millones de toneladas de celulosa al año se producen en esta planta. UPM2, ubicada en Durazno, centro de Uruguay, genera polémica. Es vista como fuente de empleo, pero también como amenaza al ambiente. Esteban Calone, vecino de la zona, cría peces autóctonos, por miedo a la contaminación de UPM2. Sus efluentes pueden afectar el ciclo reproductivo de peces, dice Calone. Vierte amoníaco, fósforo, arsénico, cianuro, cadmio, plomo, mercurio, dioxina, furanos. Y estos compuestos químicos entran en la cadena alimenticia y se van concentrando y acumulando, lo que hace que en determinado momento, con el tiempo, no se va a poder consumir carne de pescado. Pero las autoridades locales niegan que haya perjuicio para el entorno natural. Los estudios que ha realizado nuestro Departamento de Desarrollo y Ambiente han tenido resultados que han sido muy buenos. No hemos detectado ningún tipo de contaminación al respecto. Con UPM2, Uruguay tiene 3 grandes pasteras, y otra de las críticas a esta industria es la siembra de más de 1 millón de hectáreas de eucaliptus. Eso provoca, según estudios, pérdida de fertilidad, acidificación y salinización del suelo. El productor rural Guillermo Franchi dice además que la forestación no rinde cuentas del impacto al suelo. La forestación es el único rubro agrícola, podríamos decir, porque es una fase agrícola, hay que roturar el suelo para hacerla, que no debe presentar ante el Ministerio de Ganadería un plan de uso y manejo como todas las demás actividades agrícolas o inclusive las lecheras. Además, opina que el modelo forestal requiere poco trabajo y opera con ventajas aduaneras. Porque nace desde la concepción de una ley que le genera exoneraciones tributarias y subsidios en efectivo además. Y además, después de adueñarse de básicamente el 100% de la materia prima, o sea, de los árboles que son de ellos, el desarrollo de la fase industrial se hace en zona franca, por lo tanto están por fuera del territorio aduanero uruguayo. Sin embargo, el intendente de Durazno ve mayor movimiento laboral.
gracias a UPM, hemos logrado instalar unas cuantas empresas transportistas, hoteleras, comercios, que están generando a partir de este momento o de estos últimos tiempos importante empleo para Durazno y dándole la oportunidad a nuestros jóvenes de crecer. En sus primeros meses, la planta de UPM desplazó la carne y la soja como primera exportación. Con respecto al trabajo, que fue una ilusión, que muchísima gente se hizo, no se vio reflejado nunca, ni de cuando empezó la planta, porque las empresas que vinieron con sus empleados no tomaron mucha gente de Paso Los Toros. Varios actores alertan del impacto del modelo forestal. Las tierras de Uruguay, que son productivas para producir, valga la redundancia, de todo tipo de alimentos, ¿no? Carne, leche, verdura, lo que sea, de todo tipo de alimentos, ahora están transformadas en montes de eucaliptos para producir papel higiénico, porque UPM produce papel higiénico. En una zona económicamente deprimida, UPM2 es esperanza para algunos, pero causa temor a muchos otros. Tras casi 24 horas de debate, la Unión Europea anunció que retomará el viernes las difíciles negociaciones sobre un texto para regular la utilización de la inteligencia artificial. El acuerdo busca convertir al bloque en la primera área del mundo en adoptar un marco legal integral sobre la inteligencia artificial que garantice la innovación en el sector y al mismo tiempo limite los excesos de su uso. Los puntos en disputa son, por un lado, si se prohíben los sistemas de reconocimiento facial para uso policial. Por otro, si se regula la tecnología de código abierto. Y además está el asunto de los modelos fundacionales como los que hay en ChatGPT o BART, el chatbot de Google. Y con esto ponemos punto final a esta edición de Economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión.